asesino en el Caribe fue una de las frases lapidarias del embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, en la reciente reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitada por Venezuela para denunciar y frenar la amenaza real de Estados Unidos de atacar al país con el falso argumento de la lucha contra el narcotráfico. Y ese asesino es Estados Unidos. Y en esa reunión Venezuela desnudó las verdaderas intenciones de Washington, que es lograr por la vía militar, con el despliegue de guerra que tienen en el Caribe, un cambio de régimen con el objetivo de apoderarse del petróleo. Pero Venezuela picó adelante. Estados Unidos pretendía activar el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que toda nación tiene derecho a la legítima defensa ante una amenaza, y lo quería hacer bajo la doctrina no dispuesto o incapaz. Imagínense el entramado irreal jurídicamente que estaban armando para justificar una agresión. ¿Y en qué consiste esta doctrina? Pues según la administración Trump, como en Venezuela está Nicolás Maduro, a quien no reconocen como presidente legítimo, sino como un supuesto líder de dos grupos que declararon como parte de esta operación como terroristas, que es el inexistente Cartel de los Soles y el extinto Tren de Aragua, que por cierto sus miembros apenas eran 45 delincuentes de poca monta que el gobierno venezolano desarticuló hace años. Bueno, Estados Unidos pretendía entre sus planes usar un tercer país para atacar a Venezuela y acabar con la supuesta amenaza. ¿Qué dijo Venezuela? Le volteó la tortilla. Si Estados Unidos ataca a Venezuela, Venezuela en su legítima defensa puede actuar. Y dejó sobre la mesa 3 propuestas para detenerlo. La pelota está ahora en Naciones Unidas, pero Estados Unidos ya respondió. Adivinen cómo, movilizando fuerzas de tarea en el Caribe. Así que Estados Unidos, el asesino del Caribe. Pongamos el punto en la I. Por ello, proponemos a este órgano las siguientes 3 acciones concretas. Primero, que se determine la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por la actual escalada militar del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe. Segundo, que se adopten las medidas necesarias para evitar que la situación sobre el terreno se agrave aún más. Y tercero, que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad en que todos sus miembros, incluyendo Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Solo estamos pidiendo el respeto de la Carta de las Naciones Unidas que todos los estados en este Consejo de Seguridad se comprometieron a cumplir. El despliegue naval del Comando Sur de Estados Unidos en el Mar Caribe se intensificó el pasado 14 de agosto de 2025 con la supuesta intención de combatir el narcotráfico. Sin embargo, esta movilización de fuerzas militares, con más de 8 buques, submarino nuclear y una decena de aviones de guerra, demuestra una millonaria operación que amenaza la paz con un objetivo oculto: lograr el cambio de régimen en Venezuela. Y el pueblo de Estados Unidos está muy consciente que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales de una patria. La escalada militar impulsada por Donald Trump rompe con los canales de comunicación directa a través del enviado estadounidense para Caracas, Richard Grenell, como lo han anunciado medios occidentales. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro informó que se mantiene aún en comunicación con el encargado de negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, John McNamara, en Bogotá, y denunció el doble rasero de Washington. Entonces hoy sacan la noticia que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes. Que no tienen vías diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes.
¿Que tenemos alguna vía de comunicación? Bueno, la tenemos. Hasta que la tengamos, pues. El día que no la tengamos, no la tenemos y punto. La vida no depende de ustedes. Venezuela no depende de ustedes, señores gringos. Venezuela depende de su propio esfuerzo, de su propio amor, de su propio pueblo. La agresión se disparó cuando Trump lanzó una amenaza directa y contundente desde la estación naval de Norfolk, en Virginia, donde informó que el ejército estadounidense presuntamente dio de baja a otra embarcación en el Mar Caribe, lo que sería la cuarta lancha bombardeada desde el inicio del despliegue. Hay un asesino rondando en el Caribe. Un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto, para atacar, manipulando el principio de legítima defensa y quiere asesinar más. Existen procedimientos establecidos en todo el mundo para luchar contra las drogas, sin asesinar a los sospechosos. Los Estados Unidos es el único gobierno que proclama el principio: dispara primero, averigua después. ¿Quién puede creer que esta escalada militar de gran magnitud en el Caribe tiene como fin el narcotráfico? La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos, según han confirmado la prensa internacional, ya dictó una orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero, con la excusa de una falsa lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, la CIA ha sido también autorizada para realizar operaciones clandestinas en toda América Latina y el Caribe. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que la última lancha bombardeada en aguas internacionales en el Caribe transportaba ciudadanos colombianos y acusó a Washington de abrir un nuevo escenario de guerra en la región. También el mandatario colombiano señaló que no es contra el contrabando, sino una guerra por el petróleo. Si Venezuela no tuviera petróleo, la amenaza militar que está a punto de ejecutarse no existiría. El plan es claro. Se trata otra vez de ejecutar la operación que ya fracasó: derrocar al presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el propósito de instalar un régimen títere y convertir a nuestro país en colonia. Sin presentar evidencia, el gobierno de Estados Unidos se convierte en juez y verdugo contra todo un pueblo. En el caso de este tipo de doctrinas, se evidencia que el fracaso de estrategias anteriores para tratar de forzar un cambio de régimen en Venezuela, es decir, tratar de imponer al pueblo venezolano un sector político sumiso, totalmente sumiso ante las directrices de Washington, ha implicado que en realidad para el gobierno estadounidense lo importante es el fin, no los medios. Los medios son, digamos, hoy se habla de narcoterrorismo, ayer se hablaba del no reconocimiento de las elecciones, en el anterior periodo se trató con el esquema Guaidó de montar un gobierno en la sombra para Venezuela. Hoy se hace una amenaza directa militar tratando de generar una escalada bélica contra el país. Entonces, en este sentido vemos cómo el objetivo ha sido el mismo. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos para militarizar el Caribe? Ninguno, se preguntaba Samuel Moncada en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos para ejecutar civiles que tienen derecho a la presunción de inocencia o, en tal caso, del debido proceso si realmente eran presuntos narcotraficantes? Pero no, los bombardearon diciendo que eran una amenaza para el pueblo estadounidense si la supuesta droga llegaba a ese país. Imagínense ustedes, según Estados Unidos, esas 4 lanchas que navegaban a 1.300 millas náuticas de la frontera más cercana de Florida representaban una amenaza, y peor aún, si de verdad llevaban droga, ¿cuál era el destino? Y si el destino era realmente Estados Unidos, ¿cómo entra? ¿Quién es su cómplice en ese país? Por lo tanto, los argumentos no se sostienen, son una película de Hollywood, como dijo el embajador de Rusia ante la ONU en esa reunión. Y les cuento más, el mismísimo periódico New York Times publicó que los argumentos de Donald Trump se contradicen con la realidad. La inmensa
mayoría de la cocaína se produce y se introduce de contrabando en otros lugares de América Latina, según datos del propio Estados Unidos, Naciones Unidas y Colombia. Y mucho menos, Venezuela produce fentanilo, que es la droga que ahora mismo acecha a la población estadounidense, convirtiéndolas en zombies. El gobierno de Venezuela ha desmentido categóricamente las acusaciones de Trump de querer vincular a Venezuela como un país productor de droga. Según los informes de la ONU sobre la droga y las propias investigaciones de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, no se señala a Venezuela como un país productor de estupefacientes. Con estas fuentes se disuelven las falsas narrativas del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien señala que el gobierno de Nicolás Maduro opera un supuesto cartel de los soles. Ahora, ¿cómo puede existir el cartel de los soles si aquí no hay droga, si aquí no se organizan, si aquí no hay acopio? Una operación más de propaganda contra Venezuela para criminalizar al gobierno legítimo de Venezuela. Según el periodista Jesús Esquivel, en la cima del cartel del norte están los llamados narcos sajones hombres blancos, no hispanos, pertenecientes a las élites financieras estadounidenses, quienes desde los años 70 sentaron las bases para que la droga forme parte de la economía de Wall Street. La modificación, que yo le llamo mexicanización de los gringos, como se llamó en algún momento la colombianización de los mexicanos, se dio con el paso del tiempo y sobre todo con el uso del fentanilo, esta sustancia letal para manufacturar opioides, ¿no? Que le metieron a las metafetaminas primero, que venía de las farmacéuticas. Pero ¿qué hacen? Pues los clubes de motociclistas que ya trabajaban para los cárteles y sobre todo los pandilleros dijeron, pues ya nos va a tocar a nosotros. Pónganos el cargamento de droga aquí en la frontera y nosotros mismos denos el precio y nosotros mismos nos encargamos de subirla, como se le llama en el argot del narcotráfico, es decir, llevarla a otros estados, de distribuirla a los vendedores, que pueden ser incluso otros integrantes de pandillas o como $1,000 a México, que es como se envían las remesas, que los bancos estadounidenses no te preguntan el origen del dinero, si depositas menos de $10,000. En términos generales así es como funcionan, pero la gran diferencia de por qué los narcos ahora cárteles, porque asesinan. Existen evidencias que demuestran cómo carteles de la droga operan bajo el sistema bancario estadounidense. El propio Departamento del Tesoro indicó que tan solo en 2024 se reportaron 1.246 cuentas bancarias con actividades asociadas al tráfico de fentanilo y se identificaron $1.400 millones en transacciones asociadas a la distribución de esta droga. El tema del narcotráfico se trata, en realidad, ahora que estamos hablando de geopolítica, de el debilitamiento constante de los Estados-nación latinoamericanos, porque para la estrategia de dominación de Estados Unidos no le conviene unos Estados-nación fortalecidos. Este tipo de maniobras que evidentemente se trata de un eufemismo que no es aplicable a Venezuela, porque Venezuela no solo mantiene un control soberano sobre su territorio, sino que mantiene además una serie de operaciones directamente dirigidas a evitar el tránsito, porque no hay producción de droga en Venezuela, evitar el intento de uso del territorio nacional como tránsito hacia otros destinos. Entonces, en este sentido, el gobierno bolivariano siempre ha sido responsable, siempre ha sido incluso dispuesto a cooperar con las agencias de las Naciones Unidas y del sistema internacional dedicadas a combatir este flagelo.
La verdad de todo es que Washington necesita un Estado fallido y Venezuela no lo es. Por lo tanto, no pueden pescar en río revuelto. ¿A qué me refiero? Si un Estado está fortalecido, controla su territorio, su seguridad, las instituciones están estables, está creciendo económicamente como pasa en Venezuela, que lleva más de 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico, a pesar del bloqueo ilegal de Washington, allí no hay caldo de cultivo, que es el que necesita Estados Unidos para intervenir como el salvador del mundo y de las democracias, como lo han hecho en otros países. Es decir, no pueden aplicar la doctrina Monroe, ni mucho menos justificar la activación de la legítima defensa con la doctrina no dispuesto o incapaz, porque a pesar de ellos, la lucha contra el narcotráfico en Venezuela es exitosa, tan exitosa, que se han incautado más de 60 toneladas de droga en lo que va de año y no figura en ninguno de los informes de Naciones Unidas ni de la mismísima DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y esto ha ocurrido durante 27 años. No nos cansaremos de contar que el modus operandi de Estados Unidos es construir mentiras, generar desestabilización para luego crear las condiciones que argumenten una invasión. Así lo hicieron con Irak, con la excusa de las armas de destrucción masiva que años después reconocieron que no existía luego de haber asesinado a más de 1 millón de iraquíes. Esto va acompañado de una brutal campaña mediática y a cuentagotas van inoculando en la población que Estados Unidos es el salvador del mundo y llegará supuestamente para liberar a las naciones. La palabra libertad y reconstrucción de las democracias es su principal manipulación colectiva. El ataque de Estados Unidos contra Venezuela no es reciente. Ha escalado durante 26 años a través de diversas fases de asedio, con cada fracaso una escalada de la agresión. Desde intentos de golpes de Estado, magnicidio, imposición de sanciones ilegales y la más agresiva, la actual amenaza de fuerza militar cerca de las costas de Venezuela, con el falso relato de combatir el narcotráfico. ¿Qué buscan? Los recursos naturales, petróleo, oro, litio, tierras raras y para de contar. Para eso necesitan una extrema derecha que le garantice sus intereses en una nación que además tiene una posición geográfica envidiable en el Caribe. La falsa narrativa de la dictadura y la crisis humanitaria y ahora el falso combate al narcotráfico se ha utilizado para enmascarar los verdaderos intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que es el control sobre las vastas reservas energéticas de Venezuela a través de un cambio de régimen. A este relato intervencionista se sumó la representante estadounidense María Elvira Salazar. Es que nosotros no estamos interviniendo un Estado, estamos interviniendo un presidente que es ilegítimo, que happens to be, es el jefe de un cartel de drogas que está metiendo estupefacientes a los Estados Unidos. La estrategia de Washington contra Venezuela ha encontrado socios fundamentales en la extrema derecha venezolana, a través de actores como María Corina Machado, quien ha fomentado la desestabilización, las sanciones económicas, los llamados a la intervención militar extranjera, amenazando la paz de Venezuela y la región. Esto es un tema de mafias. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional.
En las últimas semanas, Washington ha violado el espacio aéreo de Venezuela buscando crear un casus belli y pretender activar irresponsablemente el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, colocando sobre la mesa la doctrina jurídica no dispuesto o incapaz usada para desestabilizar países como Yemen, Siria y otras naciones de Oriente Medio, imponiendo su voluntad por encima del derecho internacional y sin el consentimiento del Estado afectado. Internacionalistas advierten que la doctrina viola el principio de soberanía estatal y socava el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, estipulado en la Carta de 1945. Con esta doctrina jurídica se podría amenazar la paz en el Caribe, justificando una intervención en Venezuela con la fachada de combatir el narcotráfico. La propia amenaza del uso de la fuerza por parte del gobierno de Washington frente a lo que sería no solamente Venezuela, sino la región del Caribe como tal, la serie de agresiones indicadas por el propio gobierno estadounidense contra, digamos, una situación que para nada requería una respuesta de ese tipo militar, sino controles incluso que se podían coordinar con el gobierno de Venezuela. Una de las tareas más importantes es la desconcentración de los sistemas de comando, es decir, de las unidades militares hacia otros lugares alternativos para resguardarlos en caso de una agresión de misiles de largo alcance u otros medios. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro dio inicio a los ejercicios militares Independencia 200, donde la Fuerza Armada, el Poder Popular y Policial están en alerta máxima para defender la paz y el derecho a la existencia. Plan de concentración por Venezuela, triunfar. Ante la amenaza real de Estados Unidos de posible ataques con misiles de largo alcance u otros medios a objetivos estratégicos en Venezuela, una de las 27 tareas es desconcentrar los medios de los sistemas de comando y movilizarlos a lugares tácticos para protegerlos. Eso fue parte del inicio del ejercicio Independencia 200. Madrugaron. Deben estar alertas a toda hora y cada quien en su lugar. A las 00 horas de este día 8 de octubre se activaron las zonas de defensa integral La Guaira, Carabobo. Y así vamos a hacer sorpresivamente con todas las zonas de defensa integral. Allí que se probó todos los equipos, todo el mundo en situación, activado, protegiendo lo que hay que proteger y sacando lo que hay que sacar. Y apuntando donde hay que apuntar. ¿Somos un pueblo de paz? Sí. ¿Queremos paz? Sí. Pero la paz se gana. Si usted quiere paz, prepárese para defenderla. Y reitero el llamado a todas y a todos. No importa el color político que usted tenga en este momento. Con Bolívar, que nos decía, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre. Eso nos permite decir a nosotros un grito de guerra que tiene La Guaira, que dice que por La Guaira no pasarán, por La Guaira no pasarán. Es la guerra de resistencia y todo se vale. Para nosotros es preservar nuestros equipos, esa es la primera misión, por eso que desconcentramos los medios. Posteriormente, bueno, ocuparemos esas posiciones de bloqueo, esos puntos de bloqueo, para posteriormente, bueno, hacer una defensa activa, escalonada y en profundidad. Todo está listo. En cada zona de defensa integral se deben proteger los objetivos estratégicos, entre otros, hospitales, servicios públicos, instalaciones petroleras, puertos, aeropuertos, telefonía. La idea es garantizar que el país funcione. Con grandes sacrificios hemos logrado un país que no se subordina a nadie. Aspiramos a relaciones de amistad y cooperación con todo el mundo, a partir del respeto mutuo, pero de nadie aceptamos insultos y amenazas. Los venezolanos no concedemos a chantajes. Se equivocan aquellos que confunden nuestra disposición al diálogo con debilidad.
En nuestros más de 200 años de historia independiente, si alguien cree que puede arrasarnos porque somos un país pequeño, debe mirar hacia el pasado y ver que Venezuela fue la tumba de un imperio. La Carta de las Naciones Unidas y la doctrina de paz universal protegen a Venezuela y a todas las naciones del mundo. Como garantiza el artículo 51, Venezuela ejercerá el derecho a la defensa. Respetamos a los Estados Unidos, respetamos a su pueblo que quiere paz, pero alertamos al mundo que si los Estados Unidos llegase a atacar a Venezuela y a su pueblo, si Estados Unidos llegase a profanar nuestro territorio, tenemos el sagrado deber de defender lo que es nuestro. Venezuela se defenderá del asesino del Caribe, resistirá las agresiones de Estados Unidos que, de materializarse, desestabilizarían la región latinoamericana y caribeña, generando una situación sin precedentes. Estados Unidos cerró la posibilidad de diálogo que siempre Venezuela ha apostado. No hay que perder de vista la situación interna de Estados Unidos, donde prácticamente hay una guerra civil y necesitan un comodín para desviar la atención. En el tema geopolítico necesitan el petróleo y los recursos que están a pocas horas de Estados Unidos, pero el pueblo venezolano no se rinde y resistirá por la dignidad y la soberanía. Pusimos el punto en la I.